quiero hablar en esta noche acerca de una generación que escucha a Dios. Diga conmigo todo junto, una generación que escucha a Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 3 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Y el joven Samuel, es muy importante que entiendan quién era Samuel, era el hijo de Ana. Ana era una mujer que había orado a Dios para un hijo porque era estéril. Dios le dio el hijo y ella lo dedicó al uso de Dios. Básicamente se lo dio al sumo sacerdote para que lo levantara ahí en el tabernáculo. Y aquí dice el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ese era el sumo sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Dónde estaba durmiendo Samuel? Donde estaba el arca de Dios. Samuel estaba durmiendo en esa zona donde estaba el arca. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Versículo 8. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamara, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Digan conmigo, habla, porque tu siervo oye. Lo que acabamos de leer ahora es el momento en que Dios comienza a llamar a Samuel y comienza el recorrido de lo que sería el ministerio profético de Samuel. Cuando Samuel crece, se convierte en el profeta de Israel, se convierte en juez y profeta de Israel. Y estos versículos que estamos leyendo nos muestra cómo Dios a una temprana edad está llamando a Samuel. Y Samuel comienza a escuchar la voz de Dios. Pensaba que era Elí, pero siempre las 3 veces Dios lo estaba llamando. Ahora bien, en ese momento había una escasez de revelación o de profecía. En los versículos que leímos decía, y en esos días había una escasez de visión o de revelación. Normalmente era muy común que Dios hablara a través de un juez, y no de los jueces que conocemos hoy que están en un estrado, sino había personas puestas por Dios para poder liderar el pueblo, y le llamaban jueces. Y era muy común que Dios hablara a través de jueces, de profetas. Dios utilizaba a los sacerdotes también para traer un mensaje. Había un tiempo en el cual Dios no le hablaba a nadie. Había una escasez de visión, había una escasez de profecía. El pueblo prácticamente tenía tiempo que no escuchaba una dirección de Dios. Ese momento, el sumo sacerdote Elí, dice la Biblia que era anciano, se le cerraban sus ojos. Y esto en lo natural tipifica que Elí estaba viejo, pero en lo espiritual tipifica que Elí había abandonado su asignación, había comprometido la verdad. Elí había sido un hombre que había en otras palabras probado el pecado de sus hijos. Sus hijos hacían de todo en el tabernáculo. Ahora bien, al Elí estar en esta condición,
de comprometer su sacerdocio, de prácticamente estar en una decadencia espiritual, el pueblo de Israel no tenía voz de Dios. El pueblo de Israel no tenía una dirección de parte de Dios. Y en medio de todo esto, Dios llama a un joven. Y lo que más me impresiona es cómo inicia el versículo. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Dios. Dios encontró un joven que estaba ministrándolo. Había un joven que tenía una relación viva con Dios. Yo no sé lo que estaban haciendo los otros jóvenes de su tiempo, pero lo que yo sé que había un joven que tenía una relación continua y presente con Dios. Había un joven que estaba ministrando al Señor, mientras quizás los otros estaban haciendo otras cosas. Mientras los otros quizás estaban siendo niños, siendo jóvenes. Había un joven que sabía lo que tenía que hacer. Había un joven que, en otras palabras, estaba sediento de conocer a Dios. Estaba sediento por adorarlo, por conocerlo. Y Dios vio a este joven y dijo, a este yo le voy a hablar. Yo le voy a hablar a este que me está buscando. Samuel no fue la última opción, Samuel fue la única opción. Porque en el pueblo no había nadie que buscara a Dios. Samuel no fue la última opción de Dios. No significa que Dios, como era joven, bueno, lo dejó de último. La realidad es que no había nadie que estaba buscando la presencia de Dios. Y Dios dijo, si un joven es el único que me está buscando, a él yo le voy a hablar. Si hay un joven que quizás no se sabe parte de la Biblia, si hay un joven que quizás todavía le cuesta hablar, todavía no se ha graduado de la universidad, si hay un joven que todavía ni siquiera se sabe Juan 3:16, no importa, a él yo le voy a hablar. Si él me busca de corazón, yo le voy a hablar. Y Dios encontró a un joven que se llama Samuel. Y el nombre Samuel significa escuchado por Dios. Había un joven que había sido escuchado en los cielos por Dios. Y yo quiero que tú pienses en esto. Dios le habló a un joven. Dios le habló a una sola persona. Si había alguien que iba a saber el futuro de esa nación, era Samuel. Si había alguien que iba a conocer cuál era el siguiente mover de Dios en ese tiempo, se llamaba Samuel. Más adelante en los versículos, en el versículo 11-12, habla de lo que Dios le dice a Samuel. Es decir, Samuel en ese momento se convirtió en la persona más importante de Israel, aún a la edad que tenía. Entonces, si había alguien que conocía el futuro de lo que iba a pasar, era Samuel. Si había alguien que conocía el mover de Dios, era Samuel. ¿Será posible que Dios te esté esperando para hablarte sobre tu país? ¿Será posible que Dios esté esperando por ti para hablarte de lo que va a acontecer en la tierra? ¿Será que Dios quiere hablarte aún en la edad que tienes? ¿Será posible? Pues déjame decirte, es posible. Porque le habló a Samuel, le habló a un joven. Y es posible que Dios esté tratando de hablarte, esté tratando de darte los secretos, esté tratando de darte los misterios del reino. Más que nunca nuestra generación necesita escuchar la voz de Dios. Más que nunca vivimos en tiempos donde hay muchas voces que están sonando. Vivimos en tiempos donde hay voces que constantemente están sonando. Está la voz de los placeres. Más que en ningún otro momento en la historia se han escrito letras tan obscenas como las que se escriben hoy. Y es la voz de los placeres a través de la música. Más que en ningún otro momento en la historia están las voces de los medios de comunicación, donde muerte, enfermedad, donde el COVID-19 constantemente sigue atacando a los países, hay temor. Están los medios de comunicación hablando a la sociedad. Está la voz de la opinión de las personas. Ahora todo el mundo tiene una opinión porque todo el mundo tiene una red social. Y esa es la voz que constantemente estamos escuchando, la opinión de otras personas. Está la voz de Satanás y sus demonios, la voz de los pensamientos. Tú no sirves,
tú eres un bueno para nada. La voz que te dice, quítate la vida. Es esa voz de nuestros pensamientos. Hay voces que hablan a nuestra vida y es la voz de las riquezas, donde constantemente se nos dice, sin dinero tú no vales nada. Si tú no tienes el último jeans, no tienes el último tenis, tú no sirves. Tenemos la voz de la riqueza, donde constantemente se nos dice que el dinero es lo más importante en la vida. Todas estas voces están hablando a nuestra vida, pero yo quiero preguntarte, ¿qué estará diciendo Dios de ti? ¿Qué estará hablando Dios de ti? Porque la voz más importante hoy en tu vida debe ser Dios. La voz más importante en tu vida debe ser lo que Dios dice de ti. No lo que dicen los medios, no la opinión de la gente, no la voz que habla de la riqueza, la voz de los placeres. ¿Dónde está la voz de Dios en tu vida? Y en este día yo quiero que se impregne en tu vida la importancia de una generación que escuche a Dios. Porque en estos tiempos que estamos viviendo hay que escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué Dios le está diciendo a la humanidad? ¿Qué hay en el corazón de Dios para nosotros? ¿Qué está en el corazón de Dios que Él quiere revelarnos? Que Él quiere que nosotros conozcamos. La Biblia enseña que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para nosotros. Pero una cosa es saber que esa es su actitud, pero otra cosa es saber específicamente lo que Él quiere para tu vida. Saber específicamente cuál es el sentir, cuál es su voluntad, cuál es su corazón. Tenemos que prestarle atención a eso. A quien tú más oyes, revela quién tiene más autoridad en tu vida. Si Dios no es a quien tú más oyes, Dios no es la autoridad en tu vida. Porque a quien nosotros más oímos, revela, eso es nuestra autoridad. Y hay jóvenes en este día que su autoridad no es Dios. Su autoridad en su vida son las voces de sus amigos. ¿Por qué son su autoridad? Porque es la persona que más obedecen. Si el amigo le dice tírate de aquí, se tiran. Si el amigo le dice prende esto, lo prenden. Si el amigo le dice vamos allí, vamos allí. Todo lo que gira en su vida es a través de sus amigos. Hay otros que la autoridad en su vida es el programa de televisión. Quieren una boda como el programa de televisión. Quieren una vida como la serie que es ficticia, pero aún así esa serie ficticia se convierte en una autoridad en su vida. Todo lo que hace, todo lo que se desenvuelve, lo hace en torno a ese programa, a esa televisión. Es decir, hemos sustituido la voz verdadera por unas voces falsas. Y la voz verdadera se llama Dios. Dios es la voz que tenemos que escuchar. Tú no puedes pretender escuchar la voz de Dios, escuchar lo que hay en el corazón de Dios y al mismo tiempo escuchar lo que hay en el corazón de Maluma, en el corazón de Bad Bunny. Tú tienes que entender cuál es la autoridad en tu vida, qué es lo que Dios quiere. Eso no sirve. Escuchar la voz de Dios, el corazón de Dios, pero yo quiero escuchar el corazón de Dalila y de... No funciona así. Hay una autoridad que tienes que establecer en tu vida. Hay una autoridad que tienes que poner en tu vida. Es Dios tu autoridad. La autoridad es esa voz que más oyes. Es la autoridad que más escuchas. Cuando el pueblo no escucha a Dios, se vuelven a la locura. Salmos 85:8 dice: escucharé lo que hablará Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la ¿qué? Para que no se vuelvan, participa. Para que no se vuelvan a la locura. Ya se fue la pantalla. Esto está poderoso. ¿Qué significa volverse a la locura? Significa el desenfreno. Significa volver atrás. Volver a la locura significa perder el rumbo. Significa volver al pecado. Cuando una persona se vuelve a la locura, significa que perdió el rumbo de su vida. Y la consecuencia de no escuchar a Dios es que bíblicamente dice: el que no escucha a Dios se vuelve a la locura, se desenfrena. La ausencia de la voz de Dios en tu vida abre puertas para que otras voces entren en ti. Es decir, que
donde no está la voz de Dios, entonces está presente la voz de otras cosas. Y esas cosas te llevan al desenfreno, te llevan a la locura. ¿Sabe qué? Ese pensamiento de suicidio entró cuando dejaste de escuchar a Dios. Ese sentimiento que tienes ahora no vino de parte de Dios, vino cuando dejaste de escuchar la voz de Dios. Porque yo estoy seguro que Dios no es el que te va a decir quítate la vida. Dios no es el que te va a decir acuéstate con esta persona. Ese sentimiento, esa emoción vino el día que dejaste de escuchar la voz de Dios. Y yo necesito que alguien participe aquí conmigo, porque yo quiero en este día transicionarte a otro nivel. Yo quiero llevarte de ese estado emocional a otro estado emocional. Yo quiero llevarte de esa actitud a otra actitud, porque esos pensamientos no vienen de la voz de Dios. Ese sentimiento no viene de la voz de Dios. La voz de Dios no dice esas cosas de ti. La voz de Dios no te lleva a un lugar de temor, no te lleva a un lugar de duda. La voz de Dios te lleva a una paz, te lleva a un lugar de descanso. Ay, quizás es Dios que me está diciendo que haga esto. No es Dios, porque esa no es la voz de Dios. La voz de Dios te lleva a bien. La voz de Dios te lleva a hacer su voluntad. La voz de Dios te lleva a cumplir tu propósito. Entonces, todo lo que estás sintiendo ahora en tu vida, de yo no sirvo, de yo tengo esto, de esto y aquello, no viene de Dios. Y eso es producto de que abriste puertas para otras voces. En el momento que dejaste de escuchar a Dios, ahí entró la voz del diablo. Entró la voz de los placeres. Entró la voz de las riquezas. Ahora todo lo que los jóvenes piensan es hacerse rico, dinero, a como dé lugar. No importa lo que yo tenga que hacer, tengo que conseguirlo. No importa si me dejo de congregar el domingo, no importa si ya no oro, no importa, pero es bueno porque estoy trabajando, ¿verdad? No importa. Es decir, llegamos a un punto donde la voz de Dios ya no es importante. La voz de Dios ya no sirve en nuestra vida. Y cuando la voz de Dios no está presente, en ese lugar hay locura, hay desenfreno, en ese lugar hay desorden, en ese lugar no hay una vida de comunión, no hay una vida de paz. Cuando la humanidad deja de escuchar a Dios, comienza a cambiar el concepto del matrimonio. Cuando la humanidad deja de escuchar a Dios, cambió el concepto de género del hombre y la mujer. Cuando la humanidad deja de escuchar a Dios, matar a un bebé le llaman derecho civil. Cuando la humanidad deja de escuchar a Dios, se apartan de la verdad. Y a los que hablan a la verdad le tiran piedras. Cuando la humanidad dejó de escuchar a Dios, se apartó de la verdad. En el momento que tú dejas de escuchar a Dios en tu vida, entró el afán, entró el temor, dejas de congregarte, dejas de hacer las cosas que hacía antes. En medio de cuando comenzó esta pandemia, hicimos lo imposible para que la voz de Dios siguiera llegando a tu vida. Hicimos lo imposible, la iglesia está cerrada, no importa, vamos a transmitir desde nuestra casa, pero los jóvenes tienen que escuchar la voz de Dios. Cerraron la iglesia, era imposible. Vamos a hacer lo imposible porque cuando la voz de Dios no está, la gente se desenfrena. La gente se va a la locura. Tuvimos que hacer un plan. Tuve que cambiar el internet de mi casa, el teléfono, pagar más dinero. Todo para que el pueblo escuche la voz de Dios. Tuvimos que hacer de todo. Hay consecuencias en la vida de una persona cuando la voz de Dios no está presente. La voz de Dios en tu vida
es lo que te hace diferenciar el bien y el mal. Eso le llamamos, en pocas palabras, conciencia. Hay una conciencia que viene cuando naciste. Hay una conciencia moral. Pero no es suficiente solamente tener una conciencia. Tiene que la voz de Dios influir en tu conciencia todos los días. Ahora mismo hay cristianos que no tienen problema con que haya aborto, con que haya matrimonio homosexual, con que haya todo este tipo de cosas, y estamos delante de eso y estamos diciendo, bueno, gloria a Dios. Hace pocos días se levantó uno y dijo, ahora yo creo en esto. ¿Lo cree él o lo dice la Biblia? Y la gente, por no escuchar la voz de Dios, hace así, bueno, pues yo creo que los tiempos están cambiando. No, ¿dónde está la voz de Dios? Que dice, el diseño original es este y este. ¿Dónde está la voz de Dios? Por si acaso hoy estabas escuchando otras voces, ¿dónde está la voz de Dios que te dice, esto es esto? Siempre la voz de Dios te va a guiar a la verdad. La voz de Dios no te va a guiar a la mentira. La voz de Dios te lleva a la verdad. Y hay cristianos que en este tiempo están como que, bueno, imagínate, ¿qué se va a hacer? Los tiempos cambiaron. ¿Dónde está la voz de Dios en tu vida? Toda persona que deja de escuchar la voz de Dios es una persona que va a caminar sin rumbo ni dirección. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque uno de los medios en los cuales Dios habla es la palabra, no es la novela. Lámpara es a mis pies tus palabras. Cuando una persona no escucha la voz de Dios, no tiene dirección, no tiene guía, no sabe lo que quiere en la vida. Pero los que escuchan a Dios están volando como las águilas. Están confiados en medio de la tormenta. Los que escuchan a Dios no tienen temor del porvenir. No tienen temor de saeta que vuela en la noche ni tempestad. El que escucha a Dios duerme tranquilo. El que escucha a Dios está en paz, está seguro, está confiado. Todo el que escucha la voz de Dios, su manera de caminar es diferente. Su manera de pensar es diferente. ¿Qué es lo que hace el mundo? Es transmitir una voz y tratar de programar tu cabeza para que pienses como ellos quieren. Vamos a programarte. Escucha esto todos los días. Esta es la música que queremos que tú escuches. Esta es la forma en que queremos que tú te vistas. Esta es la forma en la que queremos que tú pienses. El mundo está dando su voz y lo que quiere es que tú te adaptes a esa voz. Así debes de sentirte, a esta edad debes de casarte, a esto, y si no lo tienes, eres una chusma, eres un perdedor. ¿Quién dijo? ¿Lo dijo el mundo o lo dijo Dios? ¿Lo dice el mundo o dice Dios eso de mí? ¿O dice Dios de mí que yo soy hecho a su imagen y semejanza? ¿O dice Dios de mí que yo soy su hijo con derecho y privilegio? ¿O dice Dios que... Dice Dios que los que confían en Jehová entrarán por el fuego y no se quemarán, caminarán por las aguas y no se ahogarán. ¿Dice Dios eso o no lo dice? ¿Saben lo que acabo de escuchar de Dios ahora mismo? La voz del mundo no puede tener más relevancia que la voz de Dios. La voz de... ¿Cuál tiene más peso en tu vida? ¿La voz del mundo, la voz de los placeres, la voz de la fama? ¿O tiene más validez la voz de Dios? Participa conmigo. ¿Cuál tiene más? Dilo, háblalo. La voz de Dios. Toda persona que en este tiempo de sacudimiento
no sepa escuchar la voz de Dios, no va a sobrevivir el sacudimiento. Y no digo físicamente, digo espiritualmente no lo va a sobrevivir. La persona que no aprende a escuchar a Dios en estos tiempos de sacudimiento no va a sobrevivir. Si ustedes no saben escuchar la voz del pastor, y como él dice, mis ovejas oyen mi voz, si no la sabemos escuchar, hay gente que no va a sobrevivir, hay iglesias que no van a sobrevivir, hay familias, todo está siendo sacudido ahora. Y es el tiempo de conectarnos a la voz de Dios, más que nunca. Más que nunca. Tienes que soltar esa antena. Por eso Dios te dio 2 oídos. Hay oídos espirituales. Tienes que poner esa antena conectado con Él. ¿Qué está diciendo Dios de mí? ¿Qué está diciendo Dios de mí? Lo que Dios dice tiene más relevancia que lo que el mundo dice. Lo que Dios dice de mí. ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Ah? La voz de Dios va a producir paz. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. La voz de Dios va a producir fortaleza para vencer toda oposición, para vencer todo ataque que se levanta de ti, delante de ti. Él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esa voz de Dios en Josué provocó una fortaleza en él. Levántate y gradúate de esa universidad. Que tú no eres un bueno para nada. Bueno para nada lo dijo ese profesor, pero él no sabe de tu vida. Yo fui el que te hice. Dios dice, yo fui el que te creé. Dios dice, yo fui el que te formé en el vientre de tu madre. Yo fui el que puso todo en ti. Yo sé de lo que tú eres capaz. Esfuérzate y sé valiente. La voz de Dios produce fortaleza en tu vida. La voz de Dios produce seguridad. Tú estás seguro en Él cuando escuchas su voz. La voz de Dios produce identidad. El Padre dijo al Hijo, Jesucristo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Esa voz de los cielos trajo una identidad sobre Jesús. Hay una afirmación. En pocas palabras, cuando nosotros constantemente escuchamos la voz de Dios, nuestra identidad es afirmada en Él. Tu identidad es afirmada en Él. ¿Sabe por qué tú andas con un espíritu de temor y no espíritu de hijo? Porque tú no has tenido tiempo para escuchar su voz. Porque Él te dice, eres mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, en el que tengo deleite. ¿Acaso habrá algún padre que le dará piedras si su hijo le pide pan? ¿Habrá algún padre que le dará un escorpión a su hijo? La falta de identidad está conectada a la ausencia de la voz de Dios. Está conectada a no saber escuchar lo que Dios está diciendo. La voz de Dios va a producir dirección en tu vida. Va a dirigirte, va a guiarte, como lo dije anteriormente. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Alguien está aquí en este día? Porque yo siento que mucha gente vino aquí sin rumbo, vino aquí diciendo, bueno, yo creo que después de este servicio tiro la toalla. Guárdate esa toalla. Guárdate esa toalla que aquí nadie la tira. Aquí yo quiero verte en fuego. Aquí quiero verte en pasión. Guárdate esa toalla porque no la vas a tirar. ¿Dónde está la gente que va a escuchar a Dios? Sí, porque hay gente que vino aquí, bueno, aquí tiró la toalla y ay, bueno. Por eso, la voz que escuches tiene la habilidad de cambiar tu percepción de las cosas. ¿Eso te parece difícil? Porque escuchaste la voz de tu pensamiento. La voz que escuches tiene la habilidad de darle forma, tiene la habilidad de moldear tu forma de pensar. Esa carrera es difícil solamente porque tú la pensaste. Ahora Iglesia Monte de Dios es la peor iglesia del mundo solamente porque lo escuchaste de esos que se fueron. Porque esa voz tiene la habilidad de cambiar tu percepción, de cambiar cómo ves las cosas.
mira, pero es verdad. Yo no lo había pensado. Claro, ahora lo piensa porque hay una voz. Todo lo que escuchemos tiene la habilidad de perfilar, moldear nuestra vida. Anoten eso, ustedes son líderes, mentores, anótenlo. Tiene la habilidad de cambiar tu percepción. Le pongo un testimonio. En medio de la carrera que yo estudié, llegó un momento donde yo dije, Señor, esto como que está difícil esto. No me estaba quemando, no estaba pasando nada. Pero era mucho trabajo. Era mucha. Yo decía, Dios mío. En todo ese tiempo nunca dejé de servir a Dios. Nunca. Cumplí con mi servicio a Dios siempre. ¿Por qué? Porque le soy fiel a Dios. Él ha sido fiel conmigo. Pero en ese tiempo dije, voy a cambiar de carrera. Voy a dejar esto. Ya esto no sirve. Un profesor se me acercó porque en un momento tuve un inconveniente en una clase y sin yo decirle nada, él se acercó a mí y me dijo, mira, piénsatelo bien esta carrera, piénsatelo porque no es todo el mundo que puede hacerla. Y ya yo me fui a mi casa como que bueno, yo creo que yo no voy a decir la carrera para que no ofenda a la gente. No la voy a decir. Ustedes la conocen. Sí. No lo voy a decir. ¡Ey! Están aquí. Pero ¿qué es lo que le pasa? Se pusieron serios. Sí, porque es que hay gente que dice, se ofende si yo hablo de su carrera. Pero no es nada malo. Se ofendieron, mano. Se ofendieron. Y en ese momento yo dije, no puede ser que yo tenga que abandonar esto. No, eso no es lo que Dios dice de mí. Su palabra dice que yo todo lo puedo. Y parece como medio cliché, como que lo repetimos. Como Dios te bendiga, amén. Pero cuando eso se hizo una revelación en mí, cuando entendí el poder de la palabra de Dios en forma de voz, donde me dijo, no temas, tú lo puedes todo en mí. Y cuando dice todo es todo, no solo predicar, también llevar una familia, trabajar, crecer, expandirte, todo lo puedo en Cristo, terminar una carrera, casarte, llegar a tu matrimonio feliz, todo lo puedo en Cristo. Y ese día dije, no la voy a dejar, no me voy a vencer. Al final la terminé, excelente, todo bien. Ahí está el título, cogiendo polvo, pero gloria a Dios. Porque es así, pero gloria a Dios. Diga conmigo, no lo dejé. Diga conmigo, no lo dejé. Dígalo otra vez, no lo dejé. Alguien tiene como una letra, no lo dejé. Alguien que sabe de letra. Activo. No lo dejé, no lo dejé, no lo dejé, no lo dejé, no. Suban, no lo dejé, no lo dejé, no lo dejé, no lo dejé, no, dilo, no lo dejé, no, y no lo dejé, no lo dejé, no lo dejé, no lo dejé, no, y no lo dejé, no, métele algo ahí. ¿Dónde están los que van a acabar la carrera? ¿Dónde está la gente que va a decir como Pablo, he guardado la fe, he terminado la buena carrera, no me voy a dar por vencido? Hay una voz que te dice, levántate, cree, abre tus labios, confiesa. Esta gente está, mano, siéntate. No
No. Todo lo que hace la voz de Dios es darte bendiciones. Todo lo que hace la voz de Dios. Pero ¿por qué será que no queremos escuchar la voz de Dios a veces? ¿Por qué será que nos negamos? ¿Por qué se nos hace difícil? ¿Por qué será? Si todo lo que Dios quiere darte es bendición. La evidencia de que eres hijo de Dios está en que escuches su voz y la obedezcas. La voy a repetir otra vez. La evidencia de que eres hijo de Dios está en que escuches su voz y la obedezcas. Juan 17:27. Mire lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas escuchan, oyen. Ese verbo no está en pasado ni está en futuro. Es un verbo continuo presente. Mis ovejas oyen. No dice oyeron o oirán, sino dice oyen. Es continuo. Eso significa que es posible oír la voz de Dios continuamente. Todos estos versículos de Juan tratan de una relación con Dios. Mis ovejas me oyen, yo las conozco, ellas me siguen, nadie las arrebatará de mi mano. Todos estos versículos tratan de relación. El oír a Dios continuamente nace y se sustenta a través de una relación continua. Donde no hay relación con Dios, no se puede escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes creen que alguien va a escuchar la voz de Dios cuando constantemente le dice, quítate de ahí? Tú no sabes lo que yo quiero para mi vida. Pero esta es la que me gusta. Sí, yo sé que es un poquito, pero me gusta. Esta es la que yo quiero. No me tienes que dejar, no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer. ¿Ustedes creen que Dios le va a hablar a una persona que no quiere escucharla? ¿Le va a hablar Dios a una persona que no quiere escucharlo? Entonces, la voz de Dios se origina, se sustenta en una relación personal con Él. A ese joven que tiene una relación con Dios, siempre está escuchando a Dios. Siempre está oyendo lo que Dios tiene que decir. Fuera de una relación, Dios no te conoce. Fuera de una relación, Dios no te conoce y no te oye. ¿Por qué será que mis oraciones no son respondidas? ¿Por qué será que no pasa lo que yo quise? Mateo 7 dice, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Yo fui los sábados a la iglesia, yo fui con mis padres a la iglesia, yo oí al pastor Miguel, Señor. Y él dice, Jesús dice, no todo el que diga Señor entrará al reino de los cielos. Y no solo eso, le dijo, apártense de mí,
yo no los conozco a ustedes. Cuando no hay una relación con Dios, Él no te conoce. Dios dice, no me exijas a mí cuando tú no tienes una relación conmigo. No me pidas que interfiera en tu vida cuando tú me buscas para que apague el fuego. Dios está loco por tener una relación contigo y expresarte su corazón hacia ti. ¿Sabes por qué te preguntas, Dios me ama? Dios tiene propósito conmigo. Yo soy importante. ¿Sabes por qué surgen esas preguntas? Porque no hay ninguna voz que te la responda. ¿Dónde escuchamos la voz de Dios? La Biblia. Si no conoces la palabra, no vas a escuchar su voz. Dios habla a través de su palabra, a través de sueños, a través de personas, a través de visiones. Hay gente que ha tenido sueños y es Dios hablándole a través de esos sueños. Es Dios dándote visiones de tu futuro. A tu espíritu Dios le habla. ¿Sabes cuál es el momento donde Dios más le habla a tu espíritu? En el momento que oras. La oración es el lugar donde más nuestro espíritu escucha la voz de Dios. Es donde ahí recibes un sentir de que eres hija de Dios, de que eres hijo de Dios. Lamentablemente lo que pasa es que nosotros no vamos al lugar de oración. Queremos luchar con nuestros problemas fuera del lugar de oración. Pero es ahí en el lugar de oración donde Él más te puede hablar a tu espíritu. Bueno, yo no escucho nada, no oigo nada, ¿qué es lo que pasa? Es que no es a tu cabeza que Él le va a hablar, es a tu espíritu. Entraste como gatico y sales como un león. Entraste débil y sales fuerte. Entraste temeroso y sales para conquistar lo que está delante de ti. Es ahí. Cuando un hijo de Dios perdió la pasión, dejó de escuchar la voz de Dios. Cuando una hija de Dios perdió el hambre por Dios, dejó de escuchar su voz. Por lo general, en la vida de un cristiano, el primer año de convertido es el año donde más experiencias tiene con Dios, porque es el año donde menos voces está escuchando. El primer año es el año donde tienes visiones, lloras, todo. ¿Qué pasó después? Dejaste de escuchar la voz de Dios. La oración es el momento donde le hablamos a Dios y Él nos habla a nosotros. Mírenme aquí, please. Hasta que no desarrolles una vida de oración, la voz de Dios va a ser un evento en tu vida. No va a ser un estilo de vida. Sin una vida de oración, vas a vivir por principio solamente.
Lo voy a volver a repetir. Sin una vida de oración, siempre lo único que vas a hacer es vivir por principios. Sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que hacer lo otro, sé que tengo que hacerle esto, pero careces de una experiencia. Es la voz de Dios que te lleva a la experiencia de conocerlo. Siento su presencia ahora mismo. Siento su presencia. Oh my God. ¿Sabe cuál es el cristiano que vive por principio? El que no escucha la voz. Con esto termino. Una generación que escucha a Dios es una generación que puede abrir su boca para profetizar. Una generación que escucha a Dios es capaz de profetizar lo que hay en el corazón de Dios. Escuchar a Dios es el camino hacia lo profético. Nadie puede profetizar sin antes escuchar la voz de Dios primero. Para movernos en una dimensión profética, lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Y todo joven que escucha la voz de Dios está capacitado para profetizar hacia su generación. ¿Alguien está aquí en este día? ¿Alguien está aquí? ¿Qué es profetizar? Profetizar es transmitir lo que hay en el corazón de Dios a una persona. Profetizar es la habilidad de darle o transmitirle a una persona lo que hay en el corazón de Dios para su presente o para su futuro. Cuando profetizamos, lo que estamos haciendo es dando a conocer los pensamientos de Dios para esa persona, para su presente o para su futuro. Todo el que escucha la voz de Dios está capacitado para profetizar. Y escucha, esto te va a volar la cabeza. Escucha esto te va a volar la cabeza. Cambiemos la atmósfera porque hay gente que no está recibiendo. Yo quiero que hagamos ruido. ¿Ok? Escucha. Escucha. Cualquier persona que escucha la voz de Dios tiene el potencial para cambiar la atmósfera del lugar donde se encuentra. Todo el que escucha la voz de Dios tiene el potencial de cambiar la atmósfera donde se encuentra. Porque la profecía, el profetizar, cambia atmósferas, cambia ambientes. Cada vez que tú te levantas y dices: yo profetizo que este día será un día de victoria, ese momento estás cambiando atmósferas, estás cambiando destinos. Dios le dijo a Ezequiel: háblale a los huesos secos. Dios le dijo a Ezequiel: levántate y háblale a las cosas que no son como si fuesen. Ezequiel escuchó la voz de Dios que le dijo: háblale a esos huesos. Cada vez que escuchas la voz, puedes profetizar y cambiar la atmósfera. Los huesos secos comienzan a vivir, comienzan a tomar forma, comienzan a tomar carne. En tu boca está el poder para cambiar atmósferas.
En tu boca está el poder para cambiar el ambiente de tu casa. La voz del divorcio, la voz de la pobreza, no pueden vencer la voz de Dios. Cuando dices, Dios me dijo que mi casa será bendecida. Dios me dijo que mi casa será casa de Dios. ¿Habrá algún cambiador de atmósfera que pueda profetizar? Primero escuchar y luego hablar a los cuatro vientos. ¿Habrá alguien que pueda profetizar lo que hay en el corazón de Dios? Él pone sus palabras en tu boca. Él pone sus palabras en tu boca. Como le digo a Jeremías, yo te he puesto para arrancar reinos. Dele, chico. No importa lo que las otras voces hayan dicho. El rey, cuando el rey habla, lo que él dijo se tiene que cumplir. Lo que él dijo se tiene que hacer. Lo que él dijo se tiene que realizar. Oh my God. ¿Alguien está entendiendo eso? Ve allá adelante y préndelo. Huye. Métele. Eso. ¿Habrá alguien aquí que esté listo para profetizar? ¿Habrá alguien listo aquí para declarar las obras de Dios? Él va a poner sus palabras en tu boca. Él te dice, háblale a la pobreza. Háblale a la pobreza. ¿Qué estás escuchando de la voz de Dios? ¿Qué estás escuchando de la voz de Dios? ¿Qué estás oyendo de la voz de Dios? Él te dice, no serás pobre. Él te dice, eres mi hija, eres mi hijo. No vas a padecer lo que tus abuelos padecieron. No vas a sufrir lo que tus abuelos sufrieron. ¡Aleluya! Háblale a los huesos. Háblale y profetiza. Yo siento como la atmósfera está cambiando en este día. Tú tienes el potencial para cambiar destinos. Abre tu voz. Y ahí donde está, levanta tus manos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Algo va a suceder. Algo va a suceder. Y el Señor va a comenzar a hablar a tu corazón. El Señor va a comenzar a hablar a tu vida. El Señor va a comenzar a hablar. El Señor va a comenzar a hablar sobre tu futuro, sobre tu destino. Los aires cambian. Hoy vas a salir de aquí revivido. Hoy vas a salir de aquí revivido. Vas a cambiar la atmósfera de tu casa. Vas a profetizar. Vas a declarar lo que has escuchado de Dios. Siempre me leeré. Diga conmigo, Padre Celestial, en este día soy empoderado para escuchar tu voz y para profetizar. Escucharé lo que tienes que decir y voy a profetizar hacia mi generación. Seré un Samuel de este tiempo. Seré un Samuel de este tiempo. Decláralo, seré un Samuel en este tiempo. Cuando nadie quiso escuchar tu voz, soy un Samuel. Hoy me levanto como profeta
profeta de Dios, para declarar a mi generación, declarar a mi casa, en mi trabajo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a salir, voy a vivir otra vez. Escucho tu corazón
Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Aceptaste. Sí, Señor, tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Oh, tu amor nunca falla, siempre me abraza. 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 Oh, tu amor siempre me abraza. Vamos, deja que el amor del Padre te abrace en esta hora. Dile, Señor, yo quiero que tú me abraces con tu amor. Quiero sentirte. Eres mi Padre. Eres mi Padre. Necesito de tu abrazo en mi vida. Abrázame con tu amor eterno. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo lugar en tu mesa. Escucha estas palabras, son tan hermosas del Padre para ti. Es tan bello saber que somos hijos de Él, que tenemos lugar en su mesa, que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. No hay nada que te impida entrar en su presencia. Si decides entrar, puedes entrar.
Así que entra con toda libertad. Entrégate a Él. Cuando Él te dice, tienes lugar conmigo, tú eres mi hijo. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Oh, 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 me amaste primero con amor verdadero. Sí, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Levanta tus manos y adora su presencia. Adora su presencia. Él está aquí. Él está aquí. Su presencia se derrama. Él busca corazones derramados. Él busca a esos que se inclinan ante Él. Así que dale esa honra. Levanta tus manos. Recíbele en esta hora.